Buenos días, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 4 de marzo de 2022. Bueno, una semana más en esta corrección bajista que está llevando adelante el Standard & Poor's. En este caso hemos tenido una semana volátil pero bastante lateral en el Standard & Poor's. Recordemos acá en Argentina fue una semana corta, pero en Estados Unidos fue una semana de 5 días de rueda y lo que vemos es, bueno, que parecería como que si es que efectivamente se ha llegado a un piso, ahora el Standard & Poor's se ha recuperado y bueno, estará ahí consolidando a ver si efectivamente hace un doble piso o efectivamente ya esta corrección terminó y se reanuda el mercado alcista, porque no es raro que las correcciones de mercado muchas veces terminen con doble piso. No es el caso de las últimas correcciones que hemos visto, pero a veces suele pasar, o sea que podría llegar a darse de que si efectivamente este fue el piso de esta corrección, que podamos llegar a ver un doble piso durante las próximas semanas. No parecería ser el caso porque uno diría, bueno, a ver, tendría que tener alguna justificación el mercado para volver a caer luego de la invasión rusa. Bueno, esperemos que Putin no nos dé razones para que el mercado siga cayendo en base a la incertidumbre que puede provocar con el conflicto con Ucrania, ya que tal como lo vimos esta semana, sinceramente no tengo nada muy nuevo para decir. Parece increíble, ¿no?, que estamos en medio de una invasión de un país a otro, a un país soberano. Y bueno, la verdad es que esta semana fue un poco más de lo que ya habíamos comentado la semana pasada. O sea, el conflicto sigue, pero hasta ahora, bueno, sigue tal como el mercado lo venía esperando, sigue siendo un conflicto que está localizado específicamente en Ucrania. Las dos economías involucradas, la de Rusia y la de Ucrania, son bastante marginal en el escenario económico mundial, así que no deberían afectar ni la actividad económica ni el comercio a nivel mundial como para provocar un daño a otras economías que no fueran solamente las de Rusia y las de Ucrania. Entonces esto parecería ya ser el fin de la corrección. Y bueno, y pensemos un poco, aprovechemos para comparar con correcciones anteriores. O sea, si yo tengo que empezar a remitirme, me tengo que remitir, por ejemplo, a la que tuvimos el año pasado, aunque obviamente no tuvo la del año pasado, la que fue más o menos para septiembre, octubre, donde se hablaba de Evergrande, de esta gran empresa inmobiliaria china que estaba quebrando. Se hablaba también de todas las restricciones que el gobierno chino ponía a sus propias empresas. Se hablaba de la inflación en Estados Unidos, se hablaba del tapering, del temor al tapering, que debería ocurrir ya este mes, ya debería directamente terminar la Fed de comprar bonos, de financiar al Tesoro de Estados Unidos, digámoslo. Entonces pensemos lo que fue aquella corrección, pero lo cierto es que si excluimos el COVID, que por supuesto fue un evento negativo de muy alto impacto y demasiado extremo, que deberíamos considerarlo siempre como algo aparte y no como algo normal en la vida de los mercados financieros, para buscar una corrección, si yo excluyo el COVID, me tengo que ir nuevamente, como veíamos la semana pasada, a 2018. Esa fue la corrección de mercado que obviamente no con los mismos motivos, con motivos muy diferentes, pero en estructura fue la que más se asemeja a lo que estamos viendo ahora, más que nada por la volatilidad que hubo en ese momento, por la incertidumbre y por la rapidez de la baja. Pero acá, por ejemplo, hice un pequeño gráfico de lo que fue la corrección de 2018, que fue una corrección de casi el 20%. O sea, cuando mencionamos las causas, o mejor dicho, no, las características de las correcciones de mercado, ya decíamos que son movimientos que comienzan de manera bastante sorpresiva y comienzan con bajas muy aceleradas, con mucho aumento de la volatilidad. Fíjense lo que era hasta que llegó octubre del 2018, fíjense las velitas que tenía el Standard & Poor's, o sea, la volatilidad era bajísima y de golpe se viene todo esto. O sea, eso es lo que decíamos cuando hablábamos de las características de la volatilidad, cuando decíamos la volatilidad viene en clúster, o sea, la volatilidad viene agrupada, o sea, tenemos acá un régimen de poca volatilidad, de repente viene todo esto de mucha volatilidad y después cuando termina vuelve, como vemos acá otra vez velitas chiquititas, vuelve otra vez un régimen de baja volatilidad hasta que eventualmente en el futuro vuelve otra vez la alta volatilidad y así. Lo que no solemos ver
son momentos de poca volatilidad con momentos de mucha volatilidad. Generalmente vienen intermitentes, ¿no? Primero viene uno, después viene otro y así. Entonces, las correcciones de mercado, como vemos acá, son esos momentos donde de repente viene el mercado, está en récord histórico y comienza una baja. En general no suele comenzar con una causa específica, que sucedió tal hecho y entonces comenzó la baja. Suele comenzar la baja fuerte, con mucha volatilidad, y las causas de la corrección de mercado suelen aparecer mientras la corrección está transcurriendo. Siempre obviamente están los expertos de mercado, los analistas, los periodistas, que ante un mercado que empieza a bajar y que empieza a bajar con bastante volatilidad, cuando hasta hace 1, 2, 3 semanas atrás veníamos en récord histórico, rompiendo récord casi todos los días, obviamente todos empiezan a analizar a ver qué fue lo que pasó, qué es lo que está pasando en el mercado, para que de golpe se cambiara de un mercado que venía con baja volatilidad, rompiendo récord histórico, a un mercado de alta volatilidad que se ha puesto de repente bastante bajista. Y obviamente siempre aparecen las causas, pero como siempre decíamos, o sea, las correcciones de mercado arrancan de manera acelerada, con mucho aumento de la volatilidad, de manera totalmente inesperada, y se le atribuyen, como dice acá, se le atribuyen a las caídas de precios causas que no tienen la escala suficiente como para llevar a Estados Unidos a una recesión. Eso pasó en 2018, eso está pasando en este momento, ya lo habíamos dicho, con el conflicto Rusia-Ucrania, con la suba de la tasa de interés de la Fed. Así que eventualmente lo que termina concluyendo cualquier inversor que más o menos hace este análisis de las causas de la corrección es que la verdadera causa por la que están cayendo tanto los precios es por el sentimiento inversor, que se ha tornado negativo, muy negativo de corto plazo. Eso genera ineficiencias en los precios, eso genera que las acciones de empresas muy buenas, incluso empresas de buena calidad, caigan por debajo de lo que realmente reflejan sus fundamentos. Pero bueno, estamos en un contexto donde, en este contexto, pensemos no solo lo vivido en 2018, sino lo que estamos viviendo ahora, en este momento, donde la racionalidad en muchos casos está bastante dejada de lado. Cuando uno mira las empresas y ve lo que cae en ciertas empresas, cuando mira su contraparte en su modelo de negocio, en lo que están creciendo sus ingresos, en sus márgenes de rentabilidad, no se justifica, no puede justificar las caídas que están teniendo los precios de algunas acciones. Y justamente no las puede justificar porque no tiene justificación, porque en realidad cuando uno va a mirar los fundamentos de las empresas no amerita tanta caída de precio. Entonces ahí es como cuando dice Charlie Munger que uno tiene que hacerse la idea que uno, cuando invierte, está el señor mercado, que el señor mercado es un señor que a veces se pone eufórico y te compra las acciones a cualquier precio, por más que los fundamentos nunca lleguen a justificar ese precio. Y después, como es maníaco depresivo, cuando se pone depresivo, cuando se pone muy negativo, te regala papeles, te vende acciones a mucho menos de lo que en realidad justifican los activos de la empresa y la actividad, los clientes, la propuesta de valor, los márgenes de rentabilidad, las ventajas competitivas de la empresa. Yo creo que en este momento estamos en ese momento, en un momento donde el mercado está emocionalmente muy negativo, y obviamente, como el mercado está emocionalmente muy negativo, pero no dejamos de ser seres racionales, se trata de racionalizar lo que está pasando. Entonces uno ve esta baja, yo veo las caídas en los precios de algunas acciones que me parecen totalmente injustificados, pero obviamente el mercado, que te dice, bueno, estamos en un contexto de guerra, estamos en un contexto donde ha cambiado lo que venía sucediendo, hacía mucho tiempo que no teníamos una guerra, además, bueno, la inflación de Estados Unidos está alta, la Fed va a empezar a subir las tasas de interés. O sea, obviamente siempre hay algún tipo de racionalización para un comportamiento que no deja de ser emocional, porque cuando empezamos a desglosar y a mirar en profundidad cada una de las causas a las cuales se atribuye la razón por la cual ocurre esta baja, bueno, cuando empezamos a analizar la suba de las tasas de interés, vemos que nunca la primera suba de las tasas de interés provocó un mercado bajista. Cuando miramos el conflicto de Rusia contra Ucrania, volvemos a lo mismo. La última vez que un conflicto armado entre países provocó un mercado bajista en Estados Unidos fue la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque fue el único conflicto que involucró a una cantidad de países y regiones del mundo lo suficientemente grande como para provocar
un deterioro de la actividad económica del comercio mundial tan grande que, bueno, provocó que se vieran muy perjudicados los fundamentos de las empresas. Y no olvidemos que, en definitiva, cuando invertimos en el mercado, invertimos en empresas, o sea, no estamos invirtiendo en papelitos que tienen un código, un nombre y un precio. Estamos operando, estamos comprando y vendiendo partes de empresas, y por lo tanto, en definitiva, esas partes de empresas valen las ganancias que esas empresas le pueden dar a perpetuidad al accionista, descontadas a una tasa de interés que representa el costo de oportunidad del capital. Entonces, si tenemos eso en cuenta, vamos a analizar obviamente lo que está pasando, analizamos qué es lo que está ocurriendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania, lo que está sucediendo con la tasa de interés, lo que está sucediendo con la inflación en Estados Unidos, que claramente el mercado la considera como algo temporal, si no, no tendríamos las tasas de los bonos a 10 años y a 30 años en los valores en los que la tenemos, que obviamente no reflejan una tasa de interés que esté anticipando una inflación muy alta para este año ni para el próximo año. Entonces, concluimos de que, como dice acá, las causas que se le atribuyen a esta baja están exageradas, o sea, están fuera de escala, no tienen la escala suficiente como para realmente justificar que Estados Unidos vaya a entrar en una recesión. Después, otra de las causas fue justamente que una de las características de las correcciones de mercado es que duran entre 1 y 3 meses. Acá nuevamente, la corrección de 2018, la verdad es como para ponerla en un libro de texto, porque es como el caso más extremo que he visto realmente de una corrección de mercado que cumpla, por lo menos de los últimos años, de los años recientes, es una corrección de mercado que cumple perfectamente con las características que suelen tener las correcciones, porque esta duró prácticamente 3 meses, o sea, duró todo octubre, todo noviembre y hasta acá, hasta el 24 de diciembre, y el día 26 de diciembre, posterior a la Navidad, es esta vela verde que vemos donde arranca la recuperación. Entonces, lo que vemos es que entre el máximo y el mínimo de la corrección hay entre 1 y 3 meses. La de 2018 lo ha cumplido bien. Acá tenemos 2 meses, o sea, arrancamos más o menos en enero, ya estamos llegando a marzo, vamos a ver qué pasa. Obviamente nadie sabe qué va a pasar la semana que viene, así que veremos a ver si esto ya finalmente fue el fin de la corrección, o si veremos algún tipo de doble piso, o bueno, ojalá que no suceda, que esto siga cayendo. Pero bueno, miren lo que pasó en 2018, o sea, y tengamos en cuenta esto, que estos 3 meses psicológicamente te afectan mucho. O sea, si vos estás comprado en acciones de Estados Unidos, imaginen lo que es pasar estos 3 meses, sobre todo con este periodo en el medio también, donde te da la idea si la corrección se terminó o no se terminó, con este periodo de pausa, y bueno, finalmente ver esto que es, bueno, pánico ya directamente, o sea, ya acá es sentimiento inversor puro. Es muy difícil de sobrellevar ese tipo de contextos, y bueno, el mercado entre el máximo y el mínimo termina cayendo 19,5% más o menos, estuvo casi llegando al 20%, que es el límite que marca la corrección de un mercado bajista. Y luego viene la parte de la finalización, y algo muy interesante que tienen las correcciones de mercado es que suelen finalizar de manera tan inesperada, tan acelerada como comenzó. O sea, repiten más o menos, pero en sentido contrario, lo que vimos acá en el inicio de la corrección. O sea, arranca de manera inesperada, con aceleración y bajas fuertes. Bueno, suele terminar de manera inesperada, con aceleración y con subas fuertes, como vemos lo que pasó en 2018, y después 2019 fue uno de los mejores años de la historia de Wall Street. Obviamente no digo que esto se va a volver a repetir, pero tengámoslo en cuenta, porque siempre, obviamente, que hay una corrección de mercado, como las causas de las correcciones de mercado no son las mismas entre unas y otras, siempre aparecen los expertos, siempre aparecen los analistas, los gurúes de mercado, que en muchos casos son esos analistas que están siempre a la baja, y te justifican por qué razón va a seguir cayendo el mercado, y suelen utilizar la famosa frase de esta vez será diferente. O sea, cuando miramos las correcciones de mercado, es increíble, porque en los mercados financieros es muy difícil que algo se repita de manera bastante regular y de manera bastante similar a lo largo de la historia. Pero la estructura
que tienen las correcciones de mercado, por lo menos en el Standard & Poor's, por lo menos en Estados Unidos, suelen ser bastante similares a lo largo de la historia. O sea que acá, cuando uno entiende bien y tiene bien claras las características de las correcciones de mercado, es una gran herramienta que uno puede utilizar para darse cuenta cuando una baja es oportunidad de compra, como yo creo que lo es en este caso, o cuando esto de verdad amerita que nos preocupemos porque podría ser el inicio de un mercado bajista. Y bueno, siempre te dicen, siempre que aparece una corrección de mercado, están los que dicen, no, esta vez será diferente por el conflicto armado entre Ucrania y Rusia, esta vez será diferente porque la inflación en Estados Unidos está mucho más alta de lo que estaba en 2018, esta vez será diferente porque bla, 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 pónganle la excusa que quieran. Lo que me dice la historia es... nunca es diferente, o sea, las correcciones de mercado tienen una estructura bastante clara y siempre terminan reproduciendo la misma estructura. Y si no, miremos, por ejemplo, este gráfico que tiene las correcciones de mercado, las correcciones menores y las correcciones mayores de todo lo que es este ciclo alcista desde el 9 de marzo de 2009, cuando arranca este mercado alcista, que bueno, tuvo su prueba de fuego acá en el COVID. O sea, nuevamente, como ya hemos explicado en otros informes, el COVID es un evento demasiado extremo, demasiado inusual y que esperemos que no vuelva a repetirse, como para tenerlo en cuenta dentro del transcurrir normal de los mercados. Si excluimos el COVID, vemos acá todas las correcciones y las correcciones mayores que están un poco más grandes y las correcciones menores que hemos visto en el Standard & Poor's, y vemos justamente que estos episodios de volatilidad son justamente el precio que hay que pagar, es justamente lo que tenemos que afrontar para poder disfrutar de los rendimientos que brindan las acciones a largo plazo. O sea, cuando yo pienso en un instrumento de de riesgo moderado, el mejor instrumento de riesgo moderado que a largo plazo ha dado los mejores rendimientos son las acciones. Por supuesto, uno puede decir, bueno, sí, pero si me voy al casino, por supuesto voy a ganar mucho más. Sí, obviamente, pero porque vas a estar asumiendo un riesgo altísimo de perder dinero. Lo mismo con las criptomonedas. Uno me puede decir, bueno, pero durante la década anterior las criptomonedas fueron tal vez el mejor activo para estar invertido. Sí, pero nada es gratis. O sea, fueron uno de los mejores activos, pero porque uno asumió muchísimo riesgo en un activo que estaba iniciando. Incluso en este momento las criptomonedas siguen siendo muy riesgosas, y los grandes rendimientos, los enormes rendimientos que suelen dar las criptomonedas, sobre todo Bitcoin y Ethereum, están atados a que ese rendimiento está ligado a un riesgo. Entonces, cuando yo pienso en riesgo moderado y quiero invertir con un riesgo moderado, es como que no hay con qué darle a las acciones de Estados Unidos. Han sido históricamente las que han dado los mejores rendimientos asumiendo un riesgo bastante moderado. E incluso si uno ya empieza a desglosar un poco y no empieza a mirar tanto el Standard & Poor's y empieza a mirar acciones particulares, bueno, uno puede ver lo que fueron, por ejemplo, las acciones tecnológicas durante la década anterior, o las acciones de consumo discrecional. O sea, Amazon, por ejemplo, arrancó la década anterior, en el 2010-2011, a $300 y terminó la década en $3.000. O sea, fue impresionante. Microsoft también tuvo también más o menos una subida de 10 veces. Y bueno, y así otras acciones. Bueno, ya sabemos de Apple también, que es la acción estrella de Warren Buffett. Pero lo que quiero que quede bien claro es que justamente, incluso en esas acciones, o incluso invertido en el Standard & Poor's, no estamos exentos de tener que afrontar ocasionalmente este tipo de movimientos, este tipo de correcciones, porque es normal, porque el mercado funciona así, y porque si queremos invertir en acciones tenemos que saber que este tipo de episodios va a suceder. Y obviamente cada vez que aparece, imagínense qué creen ustedes que fue lo que pasó durante todo este transcurso, durante cada una de estas correcciones del 5,6, del 8,1, del 16%. Acá otra corrección muy fuerte cuando fue los problemas de la deuda griega de la Unión Europea, del 19,4%, casi nuevamente llegando al mercado bajista. Acá vemos la corrección de 2018 que veíamos recién, y tengamos en cuenta que 2018 también arrancó con un 10,2 de baja en enero y febrero. Esperemos obviamente que 2022 no sea la repetición de 2018, porque 2018 terminó con todo este pánico. Es muy difícil saberlo, obviamente, si va a llegar a pasar eso. Esperemos que no, porque
ese 2018 tuvo circunstancias especiales que en este momento no se repiten, pero bueno, veremos qué es lo que pasa llegado ya a fin de año. Pero bueno, imagínense, ¿qué creen que fue lo que pasó en cada una de estas correcciones? Obviamente que cada una de estas correcciones también arrancó de manera inesperada, arrancó con una aceleración de la volatilidad, arrancó con caídas fuertes y obviamente aparecieron los periodistas, los analistas, los expertos de mercado que justificaron cada una de estas correcciones. Me acuerdo, por ejemplo, acá donde vemos esta de 6,6 y de 6,6, que son las correcciones de 2019, las dos correcciones de mercado que hubo en 2019, que las causas fueron los aranceles que Trump le ponía a China, y obviamente que había artículos al respecto, análisis al respecto, y bueno, nuevamente, ¿no? Cuando uno miraba estas correcciones de mercado, iba a las causas que atribuían a esas correcciones, veía que eran los aranceles de Trump. Los aranceles de Trump arrancaron siendo 250 mil millones, después fueron a 500 mil, después fueron a 750 mil millones, en dos economías, la estadounidense y la china, que juntas suman más o menos 40 billones de dólares. O sea, claramente 750 mil millones en dos economías que juntas sumaban 40 billones de dólares era absolutamente nada. Y cuando uno lo quería medir también con el crecimiento económico mundial, veía que no había escala. Bueno, lo mismo pasó también en las correcciones anteriores. Seguramente hubo gente que se asustó, seguramente habrá habido personas que habrán dicho, esta vez será diferente porque el conflicto de China con Estados Unidos antes no lo teníamos y ahora lo tenemos, y así, o sea, bla, bla, bla. Siempre las correcciones terminan más o menos funcionando de la misma manera. Cuando el sentimiento inversor, que es el verdadero causante de la corrección de mercado, y pensemos acá, en la que estamos viendo ahora, cuando el sentimiento inversor se da cuenta que efectivamente las causas a las cuales atribuyó las bajas del mercado no son lo suficientemente altas como para generar un deterioro perdurable en los fundamentos de las empresas, entonces poco a poco los inversores se van dando cuenta de que las acciones están baratas, porque entonces si al final el deterioro en la economía de Estados Unidos no va a ser tan grande, el deterioro en el comercio mundial no va a ser tan grande, supongamos refiriéndonos al conflicto entre Rusia y Ucrania, entonces eso quiere decir que las ganancias de todas las acciones o de las acciones de sectores específicos van a venir mejor que las expectativas, y si vienen mejor que las expectativas, entonces generan sorpresas positivas, y eso por lo general hace subir los precios de las acciones, y por lo tanto esto es una oportunidad de compra. O sea, todavía estamos en este momento de bastante incertidumbre, donde parecería que esta corrección de mercado ha llegado a su fin. Vamos a ver qué pasa en las próximas semanas, a ver si esto efectivamente fue así, o si no, se todavía tiene que ir a testear un poco más el sentimiento inversor, a ver un poco más de negatividad. Pero bueno, eventualmente eso sucede en todas las correcciones. Puede surgir al mes, a los 2 meses, pero como veíamos, máximo tienen 3 meses de duración las correcciones, o sea que se ve que a lo sumo los inversores tardan en conjunto unos 3 meses en darse cuenta que efectivamente las causas de la corrección no son lo suficientemente poderosas como para generar un mercado bajista, y empezar a darse vuelta y empezar a utilizar la liquidez que tienen para comprar. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, porque estamos ya entrando en el tercer mes de corrección. Vamos a ver entonces qué es lo que pasa, pero por el momento nada me sigue indicando que esto sea el inicio de un mercado bajista. Lo que sigo viendo es perfectamente que esto, a pesar del conflicto que estamos viendo entre Ucrania y Rusia, a pesar de que la inflación en Estados Unidos sigue alta, a pesar de que la Fed va a subir las tasas de interés este mes y al mismo tiempo va a terminar el tapering, eso por supuesto ya está todo descontado en los precios. Así que esto no deja de ser una corrección como la que hemos visto en 2018, como una corrección típica del mercado, que puede ser que ya haya terminado, pero en caso de que no, volvemos a lo mismo. Yo sigo mirando cuáles son las causas de la corrección, y me sigue indicando de que no tengo razones para preocuparme, no tengo razones para creer que esto sea el inicio de un mercado bajista, porque nuevamente yo miro la curva de tasas y veo la curva de tasas. Recordemos que acá Guru Focus me da los precios del día anterior, o sea que más o menos yo estoy viendo acá la curva de tasas del día jueves,
y volvemos a lo mismo. O sea, tengo en este momento una curva de tasas con una pendiente saludablemente positiva, como debe ser cuando hay expectativa de crecimiento económico, cuando los incentivos son normales. ¿Qué es lo que yo espero? Y yo espero que un bono a 10 años, como es más riesgoso, como lo tengo que tener durante más tiempo, me pague un rendimiento mayor. Y eso es lo que estamos viendo ahora. El bono a 10 años me paga un rendimiento mayor al bono a 3 meses, por ejemplo, que es el bono con el que solemos compararlo, porque es la diferencia entre el bono a 10 años y el bono a 3 meses es la que nos da más o menos la idea de cuál es el margen de rentabilidad que están obteniendo los bancos. Si los bancos en este momento están con una curva de tasas con pendiente positiva, quiere decir que tienen incentivos para dar crédito. Ahora vamos a ver qué pasa con la suba de tasa de la Fed, porque a medida que la Fed empiece a subir, como la Fed controla esta parte de la curva y esta parte de la curva debería decir que la controla el mercado, pero también mientras hay quantitative easing, digamos que acá también la controla un poquito la Fed. La Fed este mes con el tapering ya se retira directamente, ya no va a intervenir más acá en la curva, por lo tanto lo que deberíamos decir es que, bueno, ya a partir de ahora de marzo, la Fed solo va a controlar esta parte, la parte corta de la curva, con la tasa de interés que sube la Fed, o que baja, en este caso la va a subir, y esta parte es la que controla el mercado, y debería esta parte reflejar las expectativas de crecimiento económico real de la economía de Estados Unidos. No siempre pasa, de hecho el año pasado no sucedió, pero a largo plazo la tasa del bono a 10 años, a 20 años, a 30 años debería reflejar el crecimiento real por encima de la inflación esperado que tienen los inversores con respecto a la economía de Estados Unidos. Así que nuevamente, si el mercado creyera que la inflación del 7% va a seguir siendo alta, deberíamos ver tasas largas, tasas de 10, de 30 años, mucho más altas de las que vemos ahora. Entonces, si las tasas más o menos se mantienen en estos niveles y la Fed comienza a subir ahora a partir de marzo esta parte, la parte corta de la curva, deberíamos empezar a ver un aplanamiento de la curva, y ahí sí es cuando tenemos que empezar a tener miedo, porque como vemos acá en el gráfico de la Reserva Federal de San Luis, este gráfico demuestra la diferencia entre la tasa a 10 años contra la de 3 meses, y lo que vemos, las zonas grises que están acá son recesiones, y vemos bastante bien que antes de las recesiones vemos que la curva se invierte, o sea que el rendimiento del bono a 3 meses pasa a ser mayor que el bono a 10 años, y por eso vemos acá que la resta entre el bono a 10 años y el de 3 meses se pone negativa. Acá hay que obviamente aclarar un par de cosas. En primer lugar, sí, efectivamente, cuando la curva se invierte, cuando vemos que este rendimiento pasa a ser negativo, efectivamente antecede recesiones, porque lo vemos claramente, o sea, no podemos negar lo que vemos en el gráfico. Vemos que se invierte la curva, se invierte el rendimiento de estos bonos, y efectivamente vemos que transcurrido un tiempo, vemos la zona gris que, como dice acá, son recesiones en Estados Unidos. Vemos acá, vemos acá. Acá, por supuesto, hay que hacer una gran salvedad. Sería muy ridículo decir que la inversión de la curva de 2019, como vemos acá, predijo la recesión de 2020, porque sería tanto como decir que la inversión de la curva de 2019 predijo el COVID. O sea, no. Lo que quiere decir es que si no hubiera venido el COVID, es probable que 2020 hubiera sido el año final del mercado alcista iniciado en 2009. Bueno, vino el COVID y lo cambió todo. Efectivamente hubo una recesión, pero yo no puedo decir que esta inversión de la curva de 2019 predijo la recesión de 2020. O sea, sería muy ridículo decir eso. Lo que sí puedo decir es que efectivamente el mercado estaba viendo que poco a poco la economía de Estados Unidos estaba un poco deteriorándose y que tal vez se iba a venir una recesión. Pero acá viene la segunda aclaración. Este estimador de recesiones, y como obviamente las recesiones en Estados Unidos suelen estar acompañadas, en realidad suelen estar lideradas por mercados bajistas, o sea, los mercados bajistas arrancan y terminan antes de las recesiones, pero durante un tiempo conviven una recesión económica con el mercado bajista. Entonces, lo que yo puedo ver es que efectivamente las inversiones de la curva efectivamente anticiparon las recesiones y anticiparon también mercados bajistas, porque obviamente las recesiones fueron acompañadas por mercados bajistas, pero fíjense que no hay un criterio de con cuánto tiempo de anticipación la inversión de la curva predice una recesión.
O sea, yo no puedo decir, bueno, se invirtió la curva, por lo tanto, en los próximos 12 meses va a haber una recesión. No puedo decir eso porque históricamente no ha sido así. A veces se invierte la curva y en menos de un año hay una recesión. A veces se invertía la curva y recién 2 años después hay una recesión. O sea, obviamente que es algo que hay que mirarlo y que hay que tenerlo muy en cuenta, y que de hecho en los informes de 2019 lo teníamos bastante en cuenta porque estábamos viendo que 2020 podía ser un año complicado. Después vino el COVID y lo cambió todo, pero no es, o sea, es predictor, yo debería decir sí, es predictor de recesiones, pero no es market timing. O sea, no me permite decir cuándo puntualmente va a arrancar el mercado bajista, cuándo puntualmente va a arrancar la recesión. Pero obviamente que lo tengo que ver, porque por ejemplo, ahora, o sea, ¿qué es lo que yo veo? Que en todas las recesiones anteriores hubo una inversión previa de la curva de tasa de los bonos. Veo acá las recesiones anteriores, y desgraciadamente este gráfico no me deja ir antes de 1982, si no veríamos algo bastante similar. Entonces yo veo que en todas las recesiones naturales que se han dado, no la recesión del COVID, pero en todas las recesiones naturales que se han dado previamente a lo largo del siglo XX en la economía de Estados Unidos, todas fueron antecedidas, todas fueron de alguna manera predichas por la inversión de la curva, cuyas implicaciones las explicamos en el informe anterior. Entonces, ¿qué es lo que yo tendría que estar viendo? ¿Para qué me sirve esto? ¿Con qué lógica tengo que analizar esto? Bueno, si alguien me está diciendo, por ejemplo, que esto que estamos viendo es el inicio de un mercado bajista, yo lo que tendría que estar viendo acá es una inversión de la curva, es ver una curva invertida, porque la curva no me está anticipando una recesión. O sea, ya lo explicamos en el informe anterior de por qué razones cuando la curva se invierte, como veíamos acá a principios de 2020 que estaba invertida la curva. Cuando la curva se invierte, bueno, ya explicamos en el informe anterior por qué me estaba anticipando recesiones, pero no es eso lo que estoy viendo en este momento en Estados Unidos. Veo una curva bastante saludable que corre el riesgo de empezar a aplanarse a medida que la Fed comience a subir las tasas de interés este mes. Pero obviamente el aplanamiento de la curva es algo que lleva su tiempo, y la inversión de la curva, cuando la curva se invierte, también es algo que lleva su tiempo, y como decíamos recién, no es algo que implique que inmediatamente tenemos que salir del mercado. Entonces, nuevamente, o sea, tengo disonancias en los indicadores, o sea, no puedo justificar que esto sea otra cosa más que una corrección de mercado, porque económicamente lo que me muestra la curva de tasas es que no se está anticipando una recesión. El mercado no está a través de la curva de tasas anticipándome que puede venirse una recesión en Estados Unidos. Y como vemos acá, el mercado es bastante bueno prediciéndome cuándo puede venirse una recesión mediante la inversión de la curva de tasas. Entonces, en este momento no hay ningún indicativo que me diga que puede venirse una recesión en Estados Unidos, y por lo tanto esto no puede ser otra cosa más que una corrección de mercado. Y bueno, si vuelvo a analizar el conflicto de Rusia con Ucrania, la verdad que esta semana ha sido un poco más de lo mismo. No puedo ampliar demasiado con respecto a ese conflicto, porque la verdad que está bien, o sea, están claros los objetivos de Moscú, está claro también que se le está complicando más de lo que pensaba a Putin tomar la capital, el conflicto sigue su curso, sigue estando totalmente circunscripto a terreno ucraniano, y la verdad es que por eso no tengo nada nuevo para decir, simplemente eso, el mercado ya lo tenía bastante descontado, y una vez que ya se ha obtenido la información suficiente como para ver que este conflicto queda circunscripto a estos dos países, mientras no escale, obviamente que volvemos a lo mismo. Si la semana que viene Putin aprieta un botón y cae un misil en Polonia, que es un país miembro de la OTAN, ahí estamos hablando de algo absolutamente diferente a lo que estamos viendo ahora, que el mercado por supuesto no está descontando en este momento. El mercado está descontando que el conflicto va a quedar circunscripto a Ucrania y que va a tener como protagonistas a Ucrania y a Rusia. Cualquier cosa que suceda que sea inesperada, bueno, ya veremos a ver qué sucede. El mercado hasta ahora venía descontando correctamente que si se iba a dar un conflicto iba a ser tal como se está dando ahora. Por ahora se está dando como el mercado está esperándolo, y por lo tanto, como ha cumplido las expectativas, ya el mercado se está empezando a mover para adelante. Vamos a ver, porque obviamente la volatilidad sigue siendo alta durante esta semana. Eventualmente, como veíamos acá en el gráfico de 2018, eventualmente cuando ya el mercado deje atrás esta corrección y vuelva a reiniciar el mercado alcista, seguramente vamos a ver una baja de la volatilidad.
pero vamos a ver obviamente qué ocurre, porque los conflictos armados suelen ser, por supuesto, bastante caóticos y nunca estamos exentos de que ocurra algún tipo de evento inesperado. Esperemos, por supuesto, que eso no ocurra. Pero bueno, hasta ahora el conflicto sigue tal como el mercado lo estaba anticipando. Por esa razón es que justamente estamos viendo que parece que el mercado ya hizo piso y ahora está empezando la recuperación. Vamos a ver justamente si durante las próximas semanas efectivamente es así. Y bueno, eso ha sido todo por esta semana. La verdad es que cuando los mercados entran en corrección bajista, no hay mucho tema para hablar. La verdad es que el mercado entra en corrección bajista y solo se habla de las causas que el mercado utiliza para explicar la corrección. Lo mismo me acuerdo que pasó el año pasado con todo el tema de Evergrande, con todo el tema del tapering. Estuvimos semanas, incluso más de un mes, hablando de los mismos temas. Ahora pasa exactamente lo mismo. O sea, vemos que transcurre el conflicto de Rusia con Ucrania y obviamente cada día uno se va enterando de cosas nuevas, pero lo cierto es que para el mercado no es nada muy nuevo. O sea, sí, obviamente cambian los detalles de lo que está pasando, de si el ejército ruso se está acercando a Kiev, si le está costando más, si le está costando menos, si está tomando alguna ciudad importante o no, pero el mercado eso parece que ya lo ha dejado atrás. Una vez que el mercado ya saca sus conclusiones con respecto a qué efectos puede tener este conflicto sobre la economía y el comercio mundial, listo, el mercado va y se mueve para adelante y uno ve que, claro, uno se levanta cada mañana, ve cosas nuevas que están pasando, pero como vemos acá, el mercado sigue su curso, o sea, parece estar recuperándose. Por eso está muy bueno muchas veces cuando uno, sobre todo cuando uno escucha al periodismo hablar de estos temas, que bueno, obviamente que son tan inusuales, ver qué es lo que dice el mercado, porque en el idioma del mercado, en el idioma de los precios, y teniendo en cuenta, como siempre decimos, que los mercados se mueven descontando las ganancias que los inversores creen que tendrán las empresas durante los próximos 3 a 24 meses, obviamente lo que estamos viendo ahora en el Standard & Poor's, en el Nasdaq, es justamente esa expectativa incorporada en los precios de las acciones, porque volvemos a recordar que las acciones valen las ganancias futuras de las empresas descontada a una tasa que representa el costo de oportunidad. Entonces, cada vez que veamos, por ejemplo, titulares como, bueno, si Rusia podría utilizar armas nucleares, si puede ser que inicie la tercera guerra mundial, ese tipo de cosas, está bueno, a nosotros que nos gusta la inversión en bolsa, ver lo que están diciendo los mercados, ver lo que están diciendo los precios. Claramente que si el mercado creyera que esto es el inicio de una tercera guerra mundial, veríamos algo mucho peor de lo que estamos viendo y no una corrección de mercado del 10%, porque acuérdense que la línea esta roja marcaba el 10%. Por el momento vemos un mercado, un Standard & Poor's que está 10% abajo del último récord histórico. O sea, de verdad creemos que si los mercados estuvieran descontando un conflicto que va a escalar y donde se va a meter la OTAN y donde pueden empezar a utilizar armas nucleares, ¿realmente veríamos esto que estamos viendo ahora? No, por supuesto que no. Y por eso los mercados que se mueven descontando las ganancias que los inversores creen que van a tener las empresas, sobre todo para los próximos 12 a 24 meses más o menos, aunque ahora con tanta inestabilidad capaz que el mercado está mirando más a corto plazo, bueno, el mercado no está descontando eso en absoluto. Entonces está bueno en este tipo de contextos de incertidumbre donde ponemos los canales de noticias y se pueden decir cualquier barbaridad, está bueno ver lo que están descontando los precios, porque acá en el mercado no hay gente que está opinando, hay gente que está poniendo su dinero, hay gente que está poniendo sus ahorros, hay gente que está poniendo su patrimonio. Entonces es mucho más fiable confiar en este idioma, en el idioma de los precios del mercado, que en lo que pueden estar diciendo los periodistas en la televisión. Claramente el mercado no me está marcando que el conflicto de Rusia con Ucrania vaya a escalar, que vaya a provocar una recesión a nivel mundial, ni nada de lo que puede llegar a temernos. Así que, bueno, eso ha sido ya todo por esta semana. Durante las próximas 2 semanas no va a haber informe, así que nos vemos recién el viernes 25 de marzo. Ya esperemos que con la corrección terminada. Así que, bueno, yo me despido entonces hasta el 25 de marzo, dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.